Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Imouto. Umaru-chan. Mi hermano es un gran escritor. Autora Dian Fan Bao. Resumen de la novela Yosuga no Sora. Más heroínas múltiples, más maestro literario, más sistema. Un comienzo devastador. Al ver el aviso de que la empresa está a punto de mudarse a Hokkaido, Taie Idoma se preocupa por lo que le sucederá a su hermana menor, Umaru, y se desmaya en el acto. Al despertar en el hospital, los acontecimientos inesperados se suceden uno tras otro. Recordando su vida pasada como profesor en el departamento de chino de la Universidad de Pekín, desde un esclavo corporativo hasta un gigante de la literatura, estuvo a un paso de renunciar. Siento que la literatura japonesa murió después de la aparición de Taie Idoma. Él fue el verdugo de esa era. Haruki Murakami. Sistema de logros de vida. El sistema solo distribuye recompensas al azar y no interfiere en los asuntos del anfitrión. Después de correr 100.000 pasos esta mañana, dibujé Taikibawa Palm, rango S. Renuncia. Inscríbete. Para proteger la vida diaria de Umaru, Taie se convierte en profesor de literatura en la escuela de su hermana. Su relato, escrito con espontaneidad, La última hoja, convierte a Umaru en su mayor admirador. Cuando unos matones acosan a su hermana, empuña el bastón Goro Achiwa, rango A, otorgado por el sistema, y los golpea hasta dejarlos a merced de sus víctimas. Es un multimillonario que revoluciona el mundo literario y dirige el departamento editorial de una nueva revista. Además, es el refugio y el faro de confianza para Erina, Kirie y las chicas con problemas del club de literatura. Lo más importante es que la historia realmente comienza cuando Umaru descubre que ella no es su hija biológica. Hermano, ahora ya no hay obstáculos entre nosotros. 1. Capítulo 1. Tsushima Daishi y Aomi. Todos los personajes de este libro son mayores de 18 años. Toma Umaru y Doma Taie no son parientes consanguíneos. Todos los estudiantes son universitarios. Toma Taie abrió los ojos lentamente. Lo que vio fue de un blanco puro. Techo blanco, paredes blancas, sábanas blancas, y el aire estaba impregnado del fuerte olor a desinfectante. ¿Esto es un hospital? Intentó incorporarse, pero un fuerte dolor de cabeza lo invadió como una marea. Fragmentos de recuerdos fueron recordados y poco a poco se fueron aclarando en su mente. En su vida anterior, se llamaba Limo, un hombre chino. Nacido en una ciudad de cuarta categoría, en el seno de una familia común, le apasionaba la literatura, era inteligente, estudiaba mucho, obtuvo su doctorado y consiguió un puesto como profesor en el departamento de literatura china de la Universidad de Pekín. Entonces, un día, de camino al trabajo, le tocó la lotería. ¡Qué vida tan increíble! En esta vida, antes de que despertaran los recuerdos de su vida pasada, reencarnó como un bebé japonés llamado Doma Taie. Creció, fue a la escuela, se graduó de una prestigiosa preparatoria, pero no continuó sus estudios. En cambio, se convirtió en un empleado de una corporación. Su vida era sencilla, sin grandes logros, completamente incomparable a la de su vida anterior. Pensándolo bien, lo que tenían en común ambas vidas era que él nunca había tenido una relación, ni siquiera había tomado de la mano a una chica. Era una verdadera lástima. Poco a poco, el dolor comenzó a disminuir y su respiración se estabilizó. Entonces, recordó el momento previo a su desmayo. La oficina de la empresa, 14, ese correo electrónico que apareció en la pantalla del ordenador. Aviso oficial sobre la reubicación de la tercera división comercial a la sucursal de Hokkaido Sapporo. Hokkaido, Sapporo. Ese lugar a 1000 kilómetros de Tokio. Si voy a Hokkaido, ¿qué pasará con Umaru? Ese fue su último pensamiento antes de perder el conocimiento. Al pensar en esto, su respiración se aceleró ligeramente. Al segundo siguiente, oyó un leve y cansado murmullo y una respiración constante a su lado. Lentamente giró la cabeza, y sintió un nudo en el estómago. Toma Umaru, su hermana menor, dormía al borde de la cama del hospital.
Aún vestía el uniforme del Instituto Aratada, y su larga melena rubia se extendía sobre las sábanas blancas, desprendiendo un agradable aroma a champú. Sus rasgos eran exquisitos, como los de una pintura. Incluso dormida, aquella belleza incomparable, que superaba a la de la gente común, conservaba una estética impresionante. Sin embargo, en ese momento, aún quedaban manchas de lágrimas frescas en su carita. Sus ojos estaban visiblemente hinchados por el llanto, y las lágrimas aún se aferraban a sus largas pestañas. Lo que más le dolía a Doma Taiyei era que la mano de Umaru sujetaba con fuerza el dobladillo de su bata de hospital, negándose a soltarlo incluso mientras dormía. Al contemplar aquel rostro dormido tan cerca de él, el corazón de Taiyei se ablandó por completo. No pudo evitar extender la mano y tocar con delicadeza la mejilla suave y pálida de su hermana. La sensación en sus dedos era increíblemente delicada, con un ligero calor. Usó el pulgar y el índice para pellizcar suavemente la suave piel de la mejilla de Umaru, diciendo en voz baja con una sonrisa: «Umaru, despierta, te vas a resfriar durmiendo aquí». Aunque la voz de Taiyei era extremadamente suave y la fuerza de su mano delicada, Umaru, que se encontraba en un estado de gran tensión, se despertó sobresaltado al instante. Sus pestañas revolotearon un par de veces, y luego levantó la mano para frotarse los ojos rojos e hinchados. «Uf, gran hermano», murmuró algo inconscientemente, abriendo lentamente los ojos, y su mirada se encontró con los ojos amables de Taiyei, algo borrosa. Por un instante, el aire pareció congelarse. Los movimientos de Umaru se tensaron. Miró fijamente a Taiyei con la mirada perdida, y su expresión cambió instantáneamente de la confusión propia de un recién despertado a una increíble sorpresa, seguida de una explosión de inmenso resentimiento y un miedo persistente. «Gran hermano». Antes de que Taiyei pudiera reaccionar, un cuerpo suave con un aroma fragante se abalanzó sobre él. «¡Guau! Hermano mayor, por fin despertaste». A Umaru no le importaba que estuvieran en un hospital. Se arrojó a los brazos de Taiyei, sus dos manitas le apretaban el cuello con fuerza, enterró la cara en su cuello y lloró desconsoladamente. Lágrimas ardientes empaparon al instante la bata de hospital de Taiyei, cuya sensación de quemazón le oprimía la piel. Taiyei podía sentir claramente el pequeño cuerpo temblando violentamente entre sus brazos. Era el alivio tras un miedo extremo. Tenía tanto miedo, pensé que el hermano mayor nunca volvería a despertar, pensé que ibas a dejar a Umaru atrás, dejar a Umaru completamente solo, niña tonta. Taiyei estaba desconsolado, rodeando suavemente con sus brazos la delgada espalda de Umaru, dejando que ella desahogara sus emociones en sus brazos, sintiendo esa pesada dependencia. «No tengas miedo, Umaru. Estoy aquí mismo y no me voy a ir a ninguna parte». Le dio palmaditas en la espalda con paciencia, como si estuviera consolando a un niño, hasta que el violento temblor en sus brazos disminuyó gradualmente y los desgarradores sollozos se convirtieron poco a poco en gemidos intermitentes. Tras un largo rato, Umaru finalmente levantó un poco la cabeza de los brazos de Taiyei. Tenía los ojos y la punta de la nariz rojos. Esa mirada llena de lágrimas conmovía profundamente. «Hermano mayor», sollozó, con la voz aún ronca y nasal, y los ojos llenos de un miedo persistente. «¿Por qué te desmayaste de repente?» El médico dijo que fue por exceso de trabajo, el trabajo era demasiado agotador. Al mirar los ojos de su hermana, que reflejaban preocupación y a la vez ansias de descubrir la verdad, el corazón de Taiyei se conmovió. Nunca debía dejar que ella supiera que se había desmayado por la ansiedad excesiva debido a la preocupación de ser trasladado a Hokkaido, o de lo contrario, dada la personalidad de Umaru, ella definitivamente se culparía a sí misma o dejaría volar su imaginación. «No te preocupes, en realidad es solo un pequeño problema». Taiyei extendió la mano y con las yemas de los dedos le secó suavemente las lágrimas de los rabillos de los ojos, revelando una sonrisa de disculpa. «El informe del mediodía de hoy fue demasiado intenso y estuve demasiado ocupado para almorzar. Además, dormí hasta tarde anoche, así que debió haber sido un episodio de hipoglucemia». «¿De verdad?» Umaru lo miró con los ojos muy abiertos. «De verdad. Mira, a que ya estoy bien». Taiyei le dio unas palmaditas suaves en la cabeza y sonrió. Umaru lo miró fijamente a los ojos durante varios segundos, como si buscara cualquier rastro de mentira, y luego asintió enérgicamente. «Debes almorzar a partir de ahora. Debes». Apretó con fuerza la mano de Taiyei, con lágrimas aún en los ojos. «Está bien, te lo prometo». Taiyei prometió solemnemente, con los ojos llenos de un cariño inmenso por su hermana. En ese preciso instante, la puerta de la habitación del hospital se abrió de golpe.
Entró un médico de mediana edad con gafas, que sostenía un historial clínico. Señor Doma, está despierto. ¿Cómo se siente? Mucho mejor, gracias, doctor. El médico abrió el historial clínico y se ajustó las gafas. Los resultados del examen indican que se desmayó debido a una hipoglucemia y un ligero exceso de trabajo. Su empresa ya se ha puesto en contacto con usted para conocer la situación. Le sugiero que descanse más al regresar, coma a sus horas y no se quede trabajando horas extras hasta tarde. Prestaré atención a eso. Luego, cuando la enfermera termine los trámites de alta, podrá irse a casa. El médico cerró el historial clínico. Los jóvenes deben cuidar su salud. Poco después de que el médico se marchara, sonó el teléfono de Tainei. Era Kongo Kanao, el jefe de sección de su empresa. Hola. Jefe de sección Kanao. Ah. Tainei, escuché que te desmayaste. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Estás mejor? La voz preocupada de Kongo Kanao se escuchó a través del teléfono. Lamento mucho haber causado problemas a la empresa. Ya estoy bien. El médico dijo que fue hipoglucemia. Su voz se suavizó. Me alegra que estés bien. Bueno, iré a tu casa esta noche a ver cómo estás, y te traeré algunos suplementos. A Tainei le tembló un ojo. ¿Tener que lidiar con su superior después de trabajar demasiado? No quería eso. Kanao, gracias, pero no hace falta que te molestes. Quiero descansar bien esta noche. ¿Es así? Bueno, está bien. El ánimo de Kongo Kanao pareció decaer al instante. Desde el otro lado de la línea se oían murmullos débiles y resentidos de por qué es así. Y era una oportunidad tan excepcional. Por cierto, mañana quiero tomarme el día libre para recuperarme. ¿Está bien? Por supuesto que sí. Tainei, descansa bien mañana y cuida tu salud. Además, sobre el traslado del departamento a Hokkaido, intentaré comunicarme con mi padre para ver si hay algún cambio. ¿Es así? Entonces, gracias. Caramba. ¿Por qué eres tan educado? Nos vemos pasado mañana. Nos vemos pasado mañana. Tras colgar el teléfono, Tainei miró a Umaru. Aunque ya había llorado mucho hacía un momento, Umaru seguía siendo como una pequeña seguidora con miedo a ser abandonada, agarrando con fuerza su manga y mirándolo con ojos llenos de cariño y expectativa. El corazón de Tainei se ablandó y sonrió, devolviéndole la mano. Vámonos a casa. Vámonos a casa. Umaru asintió enérgicamente, y una sonrisa radiante, como el sol después de la lluvia, finalmente floreció en su rostro. Tras ayudar a la enfermera con los trámites de alta, la habitación del hospital volvió al silencio. Umaru esperó obedientemente en la puerta, mientras Tainei ordenaba sus pertenencias junto a la cama. En el momento en que recogió la camisa que se había quitado, preparándose para cambiarse la bata del hospital, ante sus ojos apareció un panel transparente, acompañado de un sonido nítido que le indicaba qué hacer. Sistema de logros de vida activándose, activación exitosa. La mano de Tainei, con la que estaba arreglando su ropa, se quedó suspendida en el aire. Antes de que pudiera reaccionar, líneas de texto se actualizaron en el panel como agua que fluye. Logro desbloqueado. Interrupción inesperada de la vida. Descripción. Se desmayó tras sufrir una presión inmensa en el cuerpo. Fue hospitalizado por primera vez debido a un exceso de trabajo. Sorteo de recompensas aleatorias en curso. ¡Felicidades! Has obtenido habilidad para cocinar filete de hamburguesa, grado A. Filete de hamburgo. Tainei abrió los ojos de par en par, sorprendido. 2. Capítulo 2. Filete de hamburguesa de primera calidad. Al segundo siguiente, sin darle tiempo a pensar, un torrente inmenso y complejo de conocimiento inundó instantáneamente las profundidades de su cerebro. No se trataba de una simple infusión de memoria. Era más bien como un grabado profundo en la memoria muscular. Este flujo de información contenía todos los detalles y técnicas, desde la selección de la carne, la proporción ideal de carne de res y cerdo, las proporciones de especias, el sutil equilibrio entre la nuez moscada y la pimienta negra, y el calor de la parrilla, el tiempo crítico para conservar los jugos, hasta la preparación de la salsa perfecta. Ese conocimiento era increíblemente detallado, como si hubiera realizado personalmente esas tareas miles de veces en la cocina de un restaurante occidental de primer nivel. En un instante, Tainei miró sus manos y, de forma inexplicable, sintió una confianza absoluta en preparar un filete de hamburgo. Era como si, con un poco de carne picada y una sartén en ese mismo momento, pudiera preparar un filete de hamburgo de primera categoría, que dejaría a todos boquiabiertos y rebosante de jugos. Esta sensación era demasiado real y demasiado maravillosa.
Estaba sorprendido y encantado a la vez, su corazón latía con fuerza, y no pudo evitar suspirar en voz baja. ¿El sistema es real, hermano? ¿Qué estás diciendo? Umaru, que estaba en la puerta, pareció oír su murmullo, asomó su cabecita y parpadeó confundida. ¿Qué es real? Ah, nada. Taihei volvió rápidamente a la realidad, se giró, se ajustó las gafas para ocultar la emoción y la sorpresa en sus ojos y mostró una suave sonrisa. Quiero decir, es cierto que estoy en casa para cocinar. ¿Qué quieres cenar esta noche? Los ojos de Umaru se iluminaron al instante como estrellas. Eso es obviamente, filete de hamburguesa. Quiero una porción extra grande. Taihei se quedó atónito por un instante, y luego no pudo evitar reír. ¿A esto le llaman telepatía? Perfecto, podría usar esta nueva habilidad para poner a prueba sus manos. De acuerdo, entonces comeremos filete de hamburgo. Al anochecer, los dos regresaron al apartamento. El resplandor del sol poniente se filtraba por la ventana del salón, bañando toda la estancia con una capa de cálido color dorado. Taihei se puso ropa cómoda para estar en casa, se sentó en la cama de Umaru y dejó escapar un largo suspiro de alivio. Umaru estaba de pie frente a él, con las manos agarrando nerviosamente el dobladillo de su uniforme escolar, mirándolo con ojos preocupados. Hermano, ¿de verdad estás bien? De acuerdo. Taihei se puso de pie y giró sobre sí mismo frente a ella. Mira, no hay ningún problema. Umaru lo miró fijamente durante un buen rato, confirmando que la tech de su hermano había vuelto a la normalidad, y solo entonces se relajó un poco. Fuera. La hermosa forma femenina de Umaru desapareció, reemplazada por una versión en miniatura, Umaru hámster, de apenas unas decenas de centímetros de altura y envuelta en una capa de hámster naranja. Muy bien, Umaru, mi hermano va a preparar la cena. Taihei se levantó y caminó hacia la cocina. ¡No! Umaru se levantó de un salto con un silbido, extendió los brazos para bloquear a Taihei, con su carita llena de seriedad. Hermano, acabas de salir del hospital, no estás bien. Hoy cocinaré yo. Taihei la miró, erguida y con el pecho hacia afuera, luego miró sus manitas cortas que apenas podían abrir un paquete de fideos instantáneos, y una cálida corriente recorrió su corazón. Umaru, extendió un dedo y le dio un suave golpecito en la capa de hámster. ¿Vas a cocinar? Entonces cenaremos arroz con patatas fritas o arroz remojado en cola esta noche. Umaru había sido llamada, su impulso se debilitaba, pero aún así insistió. Yo puedo aprender. Taihei rió, tomó a Umaru por su capa y la colocó frente a la consola de videojuegos en el territorio de Umaru. No te preocupes, estoy perfectamente. ¿No me dijo el médico que tenía el azúcar bajo? Entonces necesito prepararme una buena comida para nutrirme aún más. Presionó firmemente a Umaru contra el cojín. Tú solo concéntrate en jugar y esperar la cena. Umaru vio que la actitud de su hermano no parecía indicar que se estuviera forzando, así que asintió a regañadientes. Está bien entonces. Solo entonces Taihei se dio la vuelta, entró en la cocina, abrió el refrigerador y colocó todos los ingredientes necesarios para el bistec de Hamburgo sobre la encimera. El bistec de Hamburgo era un plato básico en casa. Estaba ansioso por probar el sistema y el poder del bistec de Hamburgo de rango A. Sin embargo, antes de empezar, echó un vistazo hacia atrás, sintiéndose incómodo. Vio a Umaru aferrado al borde del cojín, observándolo en secreto, sin tocar el mando de la consola en absoluto. Al verlo girar la cabeza, Umaru retrocedió como un conejo asustado, agarró rápidamente el mando y fingió mirar fijamente la pantalla. Taihei negó con la cabeza riendo, su mirada recorrió la botella de refresco que estaba junto a ella y comprobó que el nivel apenas había bajado. El personaje en la pantalla del juego también permanecía inmóvil. Hermana tonta, todavía preocupada. El corazón de Taihei se conmovió de nuevo. Sonrió y tomó la iniciativa de consolarla. Está bien, no te preocupes, Umaru. Mi hermano está perfectamente. Después de una siesta, me siento lleno de energía, ve a jugar. El pequeño rostro de Umaru se sonrojó bajo su mirada amable, asintió rápidamente y murmuró. Entendido, no estaba preocupada por ti. Luego se dio la vuelta y comenzó a sonar la apasionante música del juego. Al ver que por fin se había relajado un poco, Taihei se giró con una sonrisa, mirando la variedad de ingredientes frescos sobre la tabla de cortar. Cuando sus dedos tocaron la carne picada fría, la técnica para hacer filete de Hamburgo, rango A, recompensada por el sistema surgió naturalmente de su mente sin necesidad de recordar deliberadamente los pasos. El conocimiento sobre temperatura, proporciones y fuerza. Muy bien, comencemos. Se susurró a sí mismo, y al instante su mirada se volvió profunda y concentrada.
Al segundo siguiente, sus manos comenzaron a moverse. Picaba cebollas, las sofreía hasta que desprendían su aroma, las mezclaba con la carne picada, añadía condimentos secretos, estaba completamente absorto en el respeto por los ingredientes y la búsqueda del sabor perfecto. Sus movimientos fluían con la fluidez del agua, cada paso con la precisión de un libro de texto. Desde la selección de los condimentos hasta el amasado constante de la carne picada para lograr la mejor textura, cada paso era meticuloso, consumiendo casi 20 minutos de su concentración y esfuerzo. Estos 20 minutos de seriedad habían trascendido la categoría de cocina de asalariado y alcanzado el reino de un artesano que ponía todo su empeño y dedicación en la cocina casera. 20 minutos después, la sartén chisporroteó y un aroma a carne indescriptiblemente rico llenó instantáneamente todo el apartamento. Este aroma era diferente al de cualquier restaurante que recordara. Poseía un encanto casi perfecto, mágico. El corazón de Taiyei dio un vuelco violento, y una oleada de alegría desenfrenada se extendió por todo su cuerpo como una corriente eléctrica. Esto es real. La habilidad otorgada por el sistema realmente puede alcanzar este nivel. Enseguida comprendió que si una habilidad culinaria de rango A podía producir resultados tan asombrosos, entonces su talento literario, y cualquier habilidad futura que el sistema pudiera otorgarle, serían su garantía de éxito. Confianza. Esperanza en el futuro. Ya no era un oficinista ansioso por un traslado a Hokkaido. Ahora podía controlar su vida por completo. En cuanto al origen del sistema o sus principios, esta compleja pregunta le cruzó la mente fugazmente, pero la descartó de plano. El sistema poseía tal poder que, si hubiera querido hacerle daño, ya estaría muerto. Como no había peligro, simplemente prefirió no pensar en ello para no crear problemas innecesarios. Glup, un claro sonido de saliva al tragar provino de la sala de estar. Taiyei ni siquiera necesitó pensarlo para saber que el pequeño hámster se había sentido atraído. Efectivamente, en cuanto giró la cabeza, Umaru ya estaba tumbada en el umbral de la cocina, con la nariz temblando desesperadamente como un cachorro y los ojos brillando con una luz sin precedentes. Hermano, casi listo. Cuando Taiyei le llevó a Umaru el filete de hamburguesa de primera categoría, crujiente por fuera, tierno por dentro, rebosante de jugos y bañado en una salsa secreta de vino tinto, sus ojos se convirtieron en estrellas. Yo estoy cavando. Umaru cogió un trozo grande con su cucharita y se lo metió en la boca. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Umaru sintió que el mundo entero se quedaba en silencio, el fondo cambió instantáneamente al cosmos, e innumerables caracteres dorados de delicioso explotaron ante sus ojos. Entrecerró los ojos con alegría, y todo su cuerpo se desplomó sobre la estera de tatami. Delicioso. Se revolcó alegremente sobre la estera de tatami. Este filete de hamburguesa es simplemente un regalo de Amaterasu-sama. Se abalanzó sobre Taiyei y le abrazó la pierna. Hermano. Esto está delicioso. Es 100 veces mejor que los restaurantes de afuera. Ella levantó la vista y miró fijamente a Taiyei con una mirada extremadamente seria. Hermano, ¿mejoraron tus habilidades culinarias después de que estuviste hospitalizado? Sistema, disculpa las molestias. Bueno, supongo que sí. Quizás sea porque he descansado bien y mi tacto es bastante bueno. Taiyei se rascó la cabeza avergonzado. Al contemplar los ojos brillantes y felices de Umaru, una enorme e indescriptible sensación de satisfacción inundó el corazón de Taiyei. 3. Capítulo 3. Asesor del Departamento de Literatura. En ese momento, se sintió increíblemente agradecido por haber obtenido ese sistema, ya que le permitió brindarle a su hermana la máxima felicidad de la manera más directa posible. Sintió una punzada de gratitud hacia ese indescriptible sistema. Esto le resultaba más reconfortante que cualquier recompensa monetaria. Umaru apretó sus pequeños puños y dijo, como si estuviera tomando una decisión. Entonces, ¿no sería mejor que me hospitalizaran más a menudo en el futuro? Umaru. Dijo Taiyei, incapaz de reír o llorar, tocándole la frente con el dedo. ¿Qué clase de hermana eres? Jejeje, Umaru se agarró el dedo y se rió alegremente. Al ver la sonrisa sincera y radiante en su rostro, Taiyei supo que la vivaz Umaru, que confiaba en él, finalmente había regresado. Y esa fue la mejor recompensa que recibió hoy. Él también sonrió. Después de disfrutar de una hamburguesa de primera calidad, lavar los platos y ducharse, Umaru estaba viendo anime por la noche, riéndose de vez en cuando.
Taihei se sentó en su escritorio, encendió su computadora, respiró hondo, abrió su correo electrónico y volvió a abrir el correo electrónico que lo había cambiado todo. Aviso oficial sobre el traslado de la tercera división comercial a la sucursal de Sapporo en Hokkaido. El contenido del correo electrónico era claro y frío. El departamento completaría su traslado en el plazo de un mes, y todos los empleados debían acompañarlo incondicionalmente, o se consideraría una renuncia voluntaria. Al mismo tiempo, el correo electrónico mencionaba una ayuda simbólica para la reubicación, pero esta ayuda no podía compensar de ninguna manera todo lo que estaba a punto de perder. Desde su despertar, su pensamiento era más claro que nunca. Comenzó a analizar racionalmente la situación que tenía ante sí. Opción 1. Aceptar el traslado e ir a Hokkaido. Resultado. ¿Qué hay de Umaru? ¿Dejarla vivir sola en Tokio? De ninguna manera. Umaru aún era estudiante y su vida diaria dependía completamente de él. Sin mencionar los problemas de seguridad y organización que implicaba vivir sola, esta dependencia a largo plazo la llevaría rápidamente a una profunda soledad. ¿Trasladarse a Sapporo? Eso tampoco funcionaría. Significaría que Umaru perdería todo lo que le resultaba familiar. Sus amigas del instituto Aratada, Evina, Kirie y otras, la sala de juegos a la que solía ir y su hogar, donde se sentía a gusto siendo una imouto. Él jamás permitiría que su propio beneficio destruyera la vida cotidiana que Umaru tanto apreciaba. Opción 2. Rechazar el traslado y quedarse en Tokio. Resultado. Según la política de la empresa, negarse a un traslado equivalía básicamente a una dimisión voluntaria. Giró la cabeza para mirar al pequeño hámster naranja que estaba sentado en su cojín de territorio Umaru, bebiendo refresco de cola a grandes tragos y dejando escapar un suspiro de satisfacción. Pase lo que pase, no dejaría a Umaru sola en Tokio, ni la llevaría a esa extraña ciudad del norte, haciéndole perder a sus amigos, su escuela y su vida. Por lo tanto, solo había una respuesta. Tenía que quedarse en Tokio. Pero hacerlo significaría perder una fuente de ingresos estable. Necesitaba encontrar un nuevo trabajo de inmediato, preferiblemente uno que le permitiera cuidar de Umaru y que no requiriera trabajar hasta altas horas de la noche. Los dedos de Taihei tamborileaban suavemente sobre el teclado mientras reflexionaba sobre qué hacer a continuación. Abrió su navegador y comenzó a buscar ofertas de trabajo en Tokio. Trabajo administrativo, no, el sueldo es demasiado bajo. Puesto de ventas, no, demasiados viajes de negocios. Ingeniero informático, no, las horas extras son incluso peores que ahora. Pasó una hora y Taihei había revisado decenas de portales de empleo, pero no había encontrado ni un solo puesto adecuado. O el sueldo era demasiado bajo, o las jornadas laborales demasiado largas, o requería viajar. Se recostó en su silla y se frotó los ojos doloridos. En ese preciso instante, su mirada se posó accidentalmente en el manual del estudiante de Umaru, que estaba sobre la mesa. Era el que Umaru había dejado caer en su prisa por llegar a la escuela esa mañana, con el emblema del Instituto Aratada impreso en la portada. Taihei hizo una pausa por un momento. La escuela de Umaru, de repente, un pensamiento cruzó por su mente. ¿Podría haber alguna oportunidad de trabajo en la escuela? Inconscientemente, escribió Aratada High School en la barra de búsqueda. La página web oficial de la escuela cargó rápidamente. La página de inicio mostraba fotos y noticias de diversas actividades escolares, con algunos enlaces a anuncios en la barra lateral derecha. Taihei navegó con calma, sin muchas esperanzas, ya que en general era difícil encontrar trabajo en la escuela. Pero de repente, un detalle insignificante llamó su atención. Contratación urgente. Asesor / del Club de Literatura, contrato temporal Club de Literatura. El corazón de Taihei dio un vuelco. Hizo clic en el enlace casi inconscientemente. La oferta de trabajo era sencilla. Debido a problemas de salud, el asesor original del Club de Literatura necesita tomar una baja de larga duración, por lo que necesitamos contratar urgentemente a un nuevo asesor para el Club de Literatura, con contrato temporal. Responsabilidades del puesto. Guiar a los estudiantes en la creación literaria y organizar las actividades diarias del Club de Literatura. Requisitos. Conocimiento profundo de la literatura. Se valorará la experiencia creativa. Horario laboral. De lunes a viernes por la tarde, fines de semana libres. Remuneración. Negociable. La entrevista estaba programada para mañana por la tarde. Taihei se quedó mirando la pantalla, completamente atónito. Literatura, esa palabra pareció activar una especie de interruptor. Algo que traía consigo los recuerdos de su vida pasada comenzó a despertar, a temblar y a hervir. De lunes a viernes por la tarde, esto significaba que Umaru podía cenar más temprano.
Fines de semana libres, esto significaba que podía pasar todo el fin de semana con Umaru. La escuela de Umaru, esto significaba que incluso podían ir y venir juntos de la escuela. Pero, Taihei frunció el ceño. ¿Estaba cualificado? Toma Taihei, un empleado común y corriente, aunque había leído algunas obras literarias en la escuela secundaria, solo lo había hecho para aprobar los exámenes. ¿Qué cualificaciones tenía para guiar a los estudiantes en la creación literaria? No, Taihei cerró los ojos y respiró hondo. Ya no era solo Doma Taihei. Los recuerdos de su vida pasada, aquellos conocimientos sobre teoría literaria, técnicas creativas y análisis textual, aparecían nítidos en su mente. Pero no eran más que recuerdos, solo conocimientos. La pregunta clave era, ¿conservaba realmente el talento de su vida pasada? Necesitaba ponerlo a prueba, comprobar si su talento había desaparecido con su reencarnación, en lugar de limitarse a recordar los recuerdos de su vida pasada. Taihei hizo clic con el ratón y creó un nuevo documento en blanco. La página blanca era monótona y vacía, pero irradiaba una atracción irresistible. Su corazón latía con fuerza y un fuerte deseo de crear surgió en su pecho. Colocó los dedos sobre el teclado, cerró los ojos y pensó detenidamente, ¿qué debería escribir? Innumerables obras literarias desfilaron por su mente. Los clásicos que había leído en su vida anterior, las obras maestras que había explicado, las técnicas que había analizado, en ese momento, de repente se dio cuenta de un hecho impactante. Aparte de la literatura china, muchas de las obras y autores que figuraban en los recuerdos de su vida pasada, en realidad, ya no existen en este mundo. Por ejemplo, ciertas novelas clásicas occidentales y obras fundamentales de ciertas escuelas rusas eran completamente desconocidas en el mundo. Esto le otorgaba una ventaja enorme, casi injusta. 4. Capítulo 4. Determinación. Decidió comenzar buscando un texto breve y conciso que pusiera a prueba sus habilidades. Leí, Come o No. ¿De Shinichi Oshii? No, la sátira de esa pieza era demasiado mordaz, no era apropiada como primera obra para mostrar la calidez de un maestro. La serie Historias de la palma de la mano de Yasunari Kawabata. O tal vez, ampliando el ámbito de búsqueda a todo el mundo, finalmente surgió un nombre en la mente de Doma Taihei, un famoso cuento corto, La última hoja. Este relato, de apenas unos miles de palabras, narraba una historia sencilla pero conmovedora. Una niña gravemente enferma contemplaba las hojas marchitas de la vid que caían fuera de su ventana, convencida de que, al caer la última, su vida llegaría a su fin. Finalmente, un pintor sin recursos desafió el viento y la nieve para pintar una hoja que jamás se marchitaría, salvando así la vida de la niña, mientras que él mismo falleció a causa del frío. Este relato, en la historia literaria de su vida anterior, fue aclamado como la obra cumbre del cuento. Delicadamente elaborado, de estructura armoniosa y rebosante de brillantez y calidez humanas, fue uno de los relatos más entrañables para innumerables lectores. Sin embargo, en el catálogo literario de este mundo, fue un vacío desgarrador. Los dedos de Doma Taihei comenzaron a moverse por el teclado. Pero decidió no plagiarlo directamente, por 3 razones. Brecha cultural. Si bien La última hoja es un clásico mundial, fue creada en un contexto extranjero. La resonancia emocional de la obra original se vería inevitablemente debilitada entre los lectores japoneses debido a las diferencias culturales y de contexto. Autoevaluación. Si simplemente copiara, podría aprobar fácilmente, pero no podría poner a prueba su capacidad para controlar la literatura, la técnica y la emoción después de fusionar los recuerdos de 2 vidas. Consideración sobre la extensión. Un texto de varios miles de palabras aún parecía demasiado largo para la entrevista de mañana. Necesitaba un texto más breve y conciso. Y esta capacidad de condensar sin perder la esencia de la obra original era, en sí misma, una muestra de talento creativo superior. Lo que pretendía era utilizar la técnica narrativa de aquella obra, esa estructura intrincada y ese núcleo emocional al estilo de O. Henry, para reconstruir y refinar, condensando la esencia de La última hoja en un relato breve al estilo japonés, para demostrar su verdadera capacidad creativa. Empezó a teclear. Al principio, sus movimientos eran algo rígidos. Después de todo, solía usar más a menudo PowerPoint y hojas de cálculo de Excel. Pero pronto, una extraña sensación surgió en su interior. No era el ritmo monótono de un empleado corporativo tecleando en un teclado. Era un ritmo que brotaba de lo más profundo de su alma, un impulso creativo, el placer de las palabras que fluían de sus dedos. El sonido del teclado atrajo a la hámster Umaru, que estaba en la sala de estar. Sostuvo su refresco y asomó la cabeza con curiosidad por debajo del cojín. «Hermano, ¿qué estás haciendo?»
¿No estaba viendo la televisión ni trabajando como de costumbre, sino escribiendo? Se subió de puntillas a la silla de Doma Tainei, asomó la cabecita con cuidado y miró la pantalla del ordenador. Pensó que era un aburrido informe de trabajo, pero lo que vio fue una historia. Ella se convirtió en la primera lectora de esta historia. Las palabras aparecían rápidamente en la pantalla, línea tras línea. Unos minutos después, Doma Tainei detuvo sus manos y miró el texto en la pantalla. 800 palabras. Estructura compleja, emoción intensa, rebosante de brillantez humana. Doma Tainei sintió una plenitud que había perdido hacía mucho tiempo. Bueno, no la había perdido hacía mucho tiempo. Para el Doma Tainei de esta vida, era la primera vez que experimentaba tal sentimiento. Justo cuando dejó escapar un suspiro de alivio, un sonido acompañado de un pequeño jadeo y una exclamación provino de su oído. Se quedó atónito y giró la cabeza, solo para ver a Hámster Umaru agarrándole el hombro, con sus grandes ojos fijos en la pantalla sin parpadear, con una expresión de profunda concentración. En sus ojos brillantes y hermosos, había un brillo que denotaba una profunda conmoción y sorpresa, incluso con un ligero rastro de humedad. ¿Umaru? ¿Qué te pasa? ¿Comiste demasiado filete de hamburguesa? Eso no es. Exclamó Hámster Umaru, girando la cabeza bruscamente, con el rostro sonrojado de emoción. Señaló la historia en la pantalla, con la voz ligeramente temblorosa. Hermano. Esta historia, es buenísima. Sintiendo el profundo sacrificio que implicaba el trabajo, abrazó con fuerza el brazo de Doma Tainei, como buscando consuelo. Ese viejo pintor gruñón, se enfermó porque pintó esa hoja. La sencilla pregunta conmovió profundamente a Doma Tainei. Como profesor en su vida anterior, había escuchado innumerables elogios profesionales, pero ninguno tan satisfactorio como la pregunta llena de empatía que le hizo Hámster Umaru en ese momento. Mi hermano es increíble. La Hámster Umaru se olvidó por completo del juego, se subió emocionada a su regazo, ladeó la cabeza y, con los ojos llenos de admiración, exclamó: Mi hermano es un gran escritor. Todavía falta mucho. Doma Tainei se divirtió con ella, le acarició la cabeza y la determinación de renunciar en su corazón se hizo un poco más firme. Hermano, ¿cómo se te ocurrió esta historia? El Hámster Umaru estaba obviamente fascinado por la historia, frotándose contra el pecho de Doma Tainei con curiosidad. Esta historia, Doma Tainei se acomodó en una posición cómoda, lo que le permitió apoyarse con mayor firmeza. Miró las palabras en la pantalla, y la enfermedad profesional del profesor de su vida anterior se activó, y comenzó a explicar en voz baja y suave. El tema de esta historia trata sobre la esperanza y la redención. Las personas gravemente enfermas suelen perder la esperanza. El viejo pintor de la historia usó una hoja que nunca se marchitaría para darle a esa niña la fe para seguir viviendo. Este sacrificio es la luz más deslumbrante de la naturaleza humana, su voz era firme y magnética, especialmente propicia para conciliar el sueño en la tranquilidad de la noche. El Hámster Umaru respondió con mmm. Antes de que Doma Tainei pudiera decir mucho, sintió que el movimiento en sus brazos disminuía gradualmente. Bajó la mirada y vio que Hámster Umaru ya lo había abrazado por la cintura, con la mejilla pegada a su camiseta, y que estaba dormida, respirando con regularidad, con una dulce somnolencia. Tal vez había llorado demasiado tiempo en el hospital, o tal vez había estado preocupada todo el día. Ahora que estaba llena y tranquila, finalmente no pudo aguantar más. Doma Tainei dejó de explicar y sonrió. Sintió el tacto suave y delicado, y la cálida temperatura corporal en sus brazos, y una calidez y satisfacción sin precedentes llenaron su corazón. Quería llevar a Hámster Umaru de vuelta a su cama, pero tan pronto como se movió, Hámster Umaru emitió un sonido de "wow" mientras dormía, abrazándolo con más fuerza con ambos brazos, incapaz de liberarse de ninguna manera. Doma Tainei estaba indefenso. Se movió hacia un lado, intentando ajustar su postura, pero Hámster Umaru se aferraba a él como un koala. Olvídalo. Doma Tainei se dio por vencido. Envió el correo electrónico de solicitud de empleo, guardó el documento, cerró la computadora y luego extendió la mano para presionar el interruptor de la lámpara de escritorio. Al apagarse la luz de la lámpara de escritorio, la habitación quedó sumida en la más absoluta oscuridad. Fuera de la ventana, el bullicio de Tokio pareció desvanecerse en la penumbra de aquella noche, dejando solo la tranquila respiración de los dos. Bajo la protección de aquella noche oscura y silenciosa, sintió una paz y una calidez sin precedentes.
Se metió en el futón, arropó con cuidado a hámster Umaru, luego se quitó lentamente las gafas, pensando en la página de reclutamiento del asesor del club de literatura, y miró a su hermana, que dormía plácidamente abrazando su brazo. Toma Tainei, 26 años. Murmuró para sí mismo. A partir de hoy, presento mi renuncia. Objetivo. Umaru, asesor del club de literatura de la escuela secundaria Arayata. Fuera de la ventana, el cielo nocturno de Tokio estaba salpicado de estrellas. Una nueva vida estaba a punto de comenzar. 5. Capítulo 5. Solicitud de empleo. 1. Bajo aquel refugio oscuro y silencioso, sintió una paz y una calidez sin precedentes. Se deslizó bajo las sábanas, arropó suavemente a Umaru y luego se quitó lentamente las gafas. Pensó en la página de reclutamiento para el puesto de asesor del club de literatura y miró a su hermana, que dormía profundamente abrazada a su brazo. Toma Tainei, 26 años, murmuró para sí mismo. A partir de hoy, renuncio. Objetivo. La escuela de Umaru, el asesor del club de literatura de Arayata. Fuera de la ventana, el cielo nocturno de Tokio estaba salpicado de estrellas. Una nueva vida estaba a punto de comenzar. En un sueño borroso, Toma Tainei sintió la vibración de su alarma silenciosa. Rápidamente levantó la mano para apagar la alarma, bostezó y se incorporó en su futón, con los ojos aún adormilados. Vio el diminuto cuerpo de la hámster Umaru recostado de lado en medio de la cama. Su largo cabello dorado se extendía sobre la almohada como algas, e incluso una de sus patitas sobresalía descuidadamente de la colcha. Su postura al dormir carecía por completo de la recatada apariencia de una niña hermosa, irradiando en cambio una energía despreocupada y natural. Tainei bostezó de nuevo, se arropó con la colcha y cerró la puerta en silencio. Tras lavarse, entró en la pequeña cocina. Preparó con destreza el desayuno: huevos fritos, sopa de miso, pescado a la parrilla y el arroz que sobró de la noche anterior. La habilidad de cocina de filetes de hamburguesa de rango parecía haberse integrado a sus instintos, evolucionando hacia una intuición culinaria más amplia. Descubrió que su control del calor y su comprensión de las combinaciones de ingredientes eran más precisos y delicados que el día anterior. Tomó la sartén, preparándose para freír los huevos. La precisión de sus dedos le permitía controlar la temperatura del aceite a la perfección, logrando que las claras se solidificaran rápidamente mientras la yema se mantenía en un estado semilíquido ideal para obtener la mejor textura. En la caja bento, dispuso cuidadosamente salchichas de pulpo, tamagoyaki y verduras de temporada, y finalmente la adornó con tomates cherry. Este sistema es verdaderamente milagroso. Tainei miró el bento exquisitamente presentado que tenía en la mano y sonrió levemente. Las 7 en punto. Tainei abrió la puerta del dormitorio. Umaru, es hora de levantarse. 5 minutos más, la voz amortiguada de Umaru salió de debajo de la manta. ¿No habíamos acordado levantarnos temprano? Tainei se acercó al lado del futón. Eso fue lo que dijo el viejo Umaru, no tiene nada que ver con el Umaru de hoy. La voz de Umaru era apagada, con el tono nasal de alguien que acababa de despertarse, junto con un toque de pícaro moralista. Tainei suspiró. Había escuchado esa excusa incontables veces. Se agachó junto a la cama y palmeó suavemente la colcha. El desayuno se va a enfriar. Hoy preparé tus huevos fritos favoritos. Hubo silencio bajo la colcha durante unos segundos. ¿En realidad? ¿Por qué te mentiría? Entonces, 3 minutos más. No, levántate ahora mismo. El tono de Tainei se tornó serio. Wah, el hermano mayor es un demonio capa. ¿Qué es eso? Umaru finalmente asomó la cabeza por debajo de la manta, con su larga melena rubia tan desordenada como un nido de pájaros y sus ojos marrones aún adormilados. Infló las mejillas como un pequeño hámster al que le habían interrumpido la hibernación. Ve a lavarte la cara. Lo sé, Umaru se sentó en la cama, se frotó los ojos y luego se quedó mirando al suelo y a la única almohada del futón, sumiéndose en profundos pensamientos. ¿Qué ocurre? Los ojos de Umaru se abrieron de repente. ¿Umaru durmió con el hermano mayor anoche? Y solo había una almohada. Kichikou. El hermano mayor es demasiado Kichikou. Tainei apretó el puño. ¿Qué? Tú fuiste el que no me soltó anoche y todavía tienes el descaro de decir eso. A Umaru no le importa eso. Hermano Kichikou. Umaru hizo una mueca a Tainei, se levantó de un salto y corrió al baño. Deja de llamarme Kichikou. 5 minutos después. En la mesa, las manitas del hámster Umaru alcanzaron los palillos y cogieron un trozo de huevo frito. ¡Au! ¡Ñam ñam ñam! ¡Guau! Este huevo frito, también se ha vuelto delicioso.
Los ojos de Umaru se abrieron de par en par con sorpresa. Hermano mayor, ¿han mejorado tus habilidades culinarias otra vez? El corazón de Taihei se encogió. Como era de esperar, notó que, los sentidos de Umaru son realmente agudos. En realidad no, dijo con indiferencia. Siempre lo he hecho así. Es cierto. Umaru ladeó su cabecita, con una mirada suspicaz. Pero siento que desde que mi hermano mayor regresó del hospital, algo ha cambiado. ¿Qué es diferente? No puedo explicarlo, es solo una sensación. Umaru mordió sus palillos mientras pensaba, apoyando su pequeña mano en la barbilla. ¿Más asombroso? ¿Y esa historia que escribiste anoche, hermano mayor, has estado ocultando tu verdadera fuerza todo este tiempo? El corazón de Taihei dio un vuelco. Por egoísmo, no quería que Umaru supiera su secreto. No puedo dejar que note demasiadas anomalías. ¿Me estás elogiando o dudando de mí? Soltó una risa forzada y relajada. Por supuesto que te estoy elogiando. Exclamó Umaru, levantando inmediatamente su cabecita con orgullo. Mi hermano mayor era originalmente un esclavo corporativo, pero después de regresar del hospital, se convirtió en un hermano esclavo corporativo Kichiku. Claro que es aún más increíble. Ella había encontrado la explicación perfecta para sí misma. Umaru. Umaru soltó una carcajada. Después de terminar el desayuno, Taihei despidió a Umaru en la entrada. Ella se quedó allí, respiró hondo y luego, ¡puf! La pequeña se transformó instantáneamente en una belleza de cabello dorado, rodeada de una luz dorada brillante, deslumbrante y en movimiento. Su cabello estaba peinado con esmero, llevaba el uniforme escolar impecable y su expresión era elegante y digna. Si no la hubiera visto desayunando en su forma Imouto, cualquiera habría pensado que era una joven perfecta. La bella Umaru se puso sus zapatos de cuero, cogió su bolso y le dedicó una sonrisa radiante a Taihei. Hermano mayor, me voy. Que descanses bien en casa. Lo haré. Ten cuidado en el camino. Nos vemos esta noche. Con vitalidad juvenil, sus largas piernas, cubiertas con calcetines hasta la rodilla, salieron por la puerta. Al cerrarse la puerta con un golpe seco, el apartamento volvió a quedar en silencio. La expresión de Taihei se tornó seria. Regresó a la sala de estar, se sentó frente a la computadora y abrió un documento. Ahora, es momento de prepararse. La entrevista en Arayata está programada para las 14 horas de hoy. Taihei cerró los ojos y los recuerdos de su vida pasada volvieron a su mente con fuerza. Los apuntes de clase, las conversaciones con los alumnos, las reflexiones nocturnas sobre teoría literaria, todo era increíblemente claro. Y lo que es más importante, estaban las obras clásicas que alguna vez había admirado, estudiado y analizado. El país nevado de Kawabata Yasunari, Noronjeruman de Dazai Osamu, Rasomon de Akutagawa Ryunosuke, y muchas más, muchísimas más obras maestras que no existían en este mundo. No puedo usarlos todos, dijo Taihei frunciendo el ceño mientras miraba la pantalla. Necesito elegir los más adecuados. Comenzó a repasar sus recuerdos. La entrevista era para el puesto de asesor del club de literatura. El portafolio debía demostrar capacidad docente y conocimientos literarios, más que mero talento creativo. 6. Capítulo 6. Solicitud de empleo. 2. Ni lo demasiado profundo ni lo demasiado frívolo funcionarán. Lo que se necesita es un trabajo donde se pueda apreciar la base a simple vista, pero que no resulte completamente incomprensible para estudiantes de secundaria. Pronto, aparecieron 5 títulos de cuentos cortos en el documento de Taihei. La última hoja, la que escribió ayer para Umaru, sobre el sacrificio y la esperanza, con una ingeniosa estructura al estilo de O. Henry. La muerte de un funcionario público. Una sátira sobre lo absurdo de la opresión de clases moderna y las relaciones interpersonales. El collar. Una fábula moral sobre la vanidad, la elección y el destino, adecuada para el debate en clase. La última lección. Una conmovedora historia sobre el vínculo entre maestro y alumno y el amor por la patria, con una resonancia emocional sumamente fuerte. En el espejo. Un escenario de ciencia ficción al estilo de Borges, que explora los límites entre la realidad, la ilusión y la filosofía. 5 obras, con estilos que abarcan la calidez, la sátira, la fábula y la especulación, pero todas con una extensión de entre 800 y 1500 palabras, a modo de microficción o versiones condensadas de cuentos cortos. Siguiendo la línea de pensamiento de ayer, Taihei tradujo y reconstruyó al estilo japonés estos clásicos de la historia de la literatura de talla mundial, añadiéndole su toque personal para lograr un efecto de localización bastante bueno. Cada frase la sopesaba repetidamente. Cada signo de puntuación lo analizó detenidamente.
No fue hasta las 11 de la mañana que la impresora cobró vida. Varios portafolios de solicitudes encuadernados con esmero y con un formato impecable acababan de imprimirse. Taihei se frotó el cuello dolorido, cogió la carpeta, la hojeó una vez y asintió con satisfacción. Luego imprimió otra copia. Este se queda en casa para archivarlo, pensó un momento y dejó el archivo sobre el escritorio de la computadora. A las 12 del mediodía, después de un almuerzo sencillo, Taihei se cambió de ropa y se puso una camisa y pantalones formales. En el espejo, se vio a sí mismo con cabello y ojos negros, y un temperamento sereno. Sin embargo, estaría bien si fuera un poco más alto. Taihei se miró en el espejo, donde medía 170 centímetros, y frunció ligeramente el ceño. En su vida anterior, medía 182 centímetros y estaba acostumbrado a esa estatura. Aunque este cuerpo no era bajo para los estándares japoneses, siempre sintió que le faltaba algo. Sobre todo como profesor, si su estatura fuera mayor, le resultaría más fácil establecer su autoridad. Olvídalo, la altura no es algo que puedas cambiar solo porque quieras. Sacudió la cabeza y apartó ese pensamiento del fondo de su mente. A sus 26 años, era bastante joven para ser profesor. La clave era demostrar suficiente competencia y madurez. Puedo hacerlo. Se arregló la corbata frente al espejo, tomó el portafolio y salió. Escuela secundaria Aratada. Taihei estaba de pie en la puerta de la escuela, mirando el edificio que le resultaba a la vez familiar y extraño. 8 años. Desde que se graduó, no había regresado. Sigue siendo el mismo de siempre, el edificio de enseñanza, el patio de recreo, el gimnasio, todo seguía igual. Incluso el viejo cerezo en flor junto a la puerta de la escuela seguía allí, aunque el tronco era más grueso que en su recuerdo. Taihei entró al campus. Señor Doma. Una voz interrumpió sus pensamientos. Taihei giró la cabeza y vio a un hombre de mediana edad con gafas y el pelo medio blanco de pie junto a la caseta de vigilancia de la puerta de la escuela, con el rostro lleno de sorpresa. El director Yamada. ¿Realmente eres tú? El director Yamada se acercó rápidamente, examinándolo de arriba a abajo. Vi a un Doma Taihei en los correos electrónicos esta mañana y me preguntaba si se trataba de alguien con el mismo nombre, no esperaba que fueras tú. ¿Cuánto tiempo sin vernos, director? Taihei hizo una reverencia cortés. ¿Cuánto tiempo sin verte? El director Yamada le dio una palmada en el hombro con entusiasmo. Han pasado 8 años, ¿verdad? No has cambiado mucho, sigues igual. Oí que trabajabas en Diamond Service. ¿Qué tal te va? Está bien. Taihei se sintió un poco avergonzado. Modesto eres, ¿no? Rió el director Yamada. El Taihei demonio de aquella época no desentonaría en ningún sitio. Por cierto, estás aquí hoy para. Estoy aquí para solicitar el puesto de asesor del club de literatura. ¿Qué? La sonrisa del director Yamada se congeló. ¿De verdad estás solicitando un puesto de profesor? Sí. Pero, ¿no te iba bien en tu empresa? El director Yamada parecía completamente desconcertado. ¿Por qué este cambio repentino de carrera? Taihei explicó brevemente la situación relativa al traslado de la empresa a Hokkaido y el motivo por el que no quería separarse de su hermana pequeña. ¿Tu hermana? Se dio cuenta el director Yamada. Ah, claro, tu hermana Doma Umaru es alumna de nuestra escuela, ¿verdad? Clase A, primer año de bachillerato. Sí. Esa niña es excelente, comentó el director Yamada con emoción. Buenas notas, guapa y popular. Ambos hermanos son excepcionales. Nos halagas. Al oír al director elogiar tanto a su hermana, no pudo evitar sonreír. El director Yamada guardó silencio por un momento, y su expresión se volvió compleja. Señor Doma, comprendo sus sentimientos. Es admirable que haya tomado una decisión así por su familia. Suspiró. Sin embargo, debo ser sincero, la competencia por esta entrevista es muy intensa. La sonrisa de Taihei se desvaneció. Lo sé. Puede que no tengas muy clara la situación actual. El director Yamada bajó la voz. La anterior asesora del club de literatura era la profesora Yamamoto. Impartió clases en esta escuela durante 40 años y es una figura muy respetada. Tras su repentina jubilación por enfermedad hace una semana, los requisitos de la escuela para encontrar un nuevo profesor han sido muy exigentes. Todos los que se presentan son profesores experimentados o autores noveles con experiencia en el mundo editorial. Miró a Taihei. Aunque tenías excelentes notas entonces, ¿tienes alguna experiencia docente? Taihei esbozó una sonrisa amarga y negó con la cabeza. No. ¿Tienes alguna experiencia con obras publicadas?
Ninguno tampoco. El director Yamada frunció el ceño. Señor Doma, no pretendo desanimarle. Pero debe saber que la enseñanza y la educación son asuntos muy serios. La escuela no puede rebajar sus estándares solo porque usted sea exalumno. Lo entiendo. Taihei asintió levemente. Sin embargo, el director Yamada reflexionó un momento. Teniendo en cuenta tus excelentes calificaciones de entonces, puedo darte una oportunidad y presentarte antes de la entrevista. Pero debes estar preparado mentalmente. Los demás entrevistadores no serán tan accesibles como yo. Gracias, director. Taihei sabía, lógicamente, que esta solicitud parecería ridícula para los demás, por lo que no pudo evitar sentir gratitud por la ayuda del director. No me des las gracias, dijo el director Yamada, haciendo un gesto con la mano. Que apruebes o no depende de tu propio desempeño. Para ser sincero, no soy muy optimista contigo. Al fin y al cabo, no tienes experiencia ni trabajos relevantes. Será muy difícil convencer a los demás profesores. Miró a Taihei con un dejo de arrepentimiento en los ojos. Si de verdad no apruebas, no te desanimes. Todavía eres joven. Puedes obtener un certificado de enseñanza, adquirir experiencia y volver a presentarte en el futuro. Haré lo mejor que pueda, dijo Taihei con sinceridad. El director Yamada miró su reloj. Hoy hay muchas personas en proceso de selección, y las entrevistas han comenzado temprano. Espera un momento en la sala de espera. Te acompañaré. 7. Capítulo 7. Solicitud de empleo. 3. Tras el director Yamada, Taihei llegó a la puerta de la sala de espera para las entrevistas. Dentro había 7 u 8 aspirantes sentados. Algunos miraban sus manuscritos, otros descansaban con los ojos cerrados y otros hablaban en voz baja. Todos reflejaban tensión y expectación. Este es el lugar, dijo el director Yamada, señalando la sala de espera. Siéntese un rato. Por cierto, además de mí, hay otros 4 entrevistadores. El profesor Takahashi, un veterano profesor de japonés. El profesor Watanabe, asesor del club de literatura. El director Sato, de la oficina de asuntos académicos. Y el director del centro. ¿El director también participa? Taihei estaba un poco sorprendido. Sí, asintió el director Yamada. Dado que el anterior profesor del club de literatura era muy influyente, el colegio se toma muy en serio esta selección. Prepárense bien. Dicho esto, le dio una palmada en el hombro a Taihei y se dio la vuelta para marcharse. Taihei entró en la sala de espera y buscó un rincón donde sentarse. Respiró hondo, intentando calmarse. Pero ya le habían empezado a sudar ligeramente las palmas de las manos. Nervioso. Efectivamente, estaba nervioso. Aunque tenía un portafolio cuidadosamente preparado y confiaba plenamente en sus habilidades, pero esta entrevista fue de gran importancia para él. En el caso extremadamente improbable de que fracasara, la empresa se trasladaba a Hokkaido, así que tuvo que dimitir. Sería difícil encontrar un trabajo más adecuado en poco tiempo. Aunque tenía algunos ahorros, cubrir los gastos diarios de un estudiante, la matrícula y los gastos de manutención al mismo tiempo, no le durarían mucho. Y lo que es más importante, no quería que Umaru se preocupara. No quería que ella se sintiera incómoda por su desempleo. No quería que ella perdiera su vida despreocupada actual. Debo tener éxito, Taihei murmuró para sí mismo, mientras sus dedos se apretaban inconscientemente alrededor del borde de su portafolio. Miró a su alrededor, observando a los demás aspirantes. Sentado en la primera fila había un hombre de mediana edad, de unos 50 años, vestido con un elegante traje y con un currículum en la mano. A juzgar por su actitud serena, probablemente era un profesor con amplia experiencia docente. A su lado había una mujer de unos 30 años, hojeando una revista literaria llena de notas adhesivas. Parecía muy bien preparada. También había varios jóvenes, todos aparentemente veinteañeros, probablemente recién llegados que acababan de graduarse de la universidad. Algunos recitaban algo en voz baja, mientras que otros hojeaban sus apuntes. En todos los rostros se reflejaba el nerviosismo. Hola. Un joven con gafas tomó la iniciativa de entablar conversación, interrumpiendo sus pensamientos. ¿También vienes a solicitar el puesto de profesor del club de literatura? Sí. Taihei asintió. Me llamo Tanaka Kenji. Fui profesor de japonés en una escuela privada durante 2 años. Tanaka extendió la mano amistosamente. ¿Y usted? Toma Taihei le estrechó la mano. Supongo que, estoy cambiando de profesión. ¿Cambiar de carrera? Tanaka se sorprendió un poco. ¿Qué hacías antes?
Yo trabajaba en una oficina. La expresión de Tanaka se volvió un poco más sutil. Entonces, ¿tienes experiencia docente? No. ¿Tienes experiencia con obras publicadas? Ninguno tampoco. Tanaka guardó silencio. Miró a Taihei con un destello de compasión en sus ojos, dudando en hablar, pero finalmente no pudo evitar susurrar. Hermano, no quiero desanimarte, pero esta entrevista es realmente difícil. Ya han ido 3 personas y todas fueron rechazadas. Una de ellas era incluso una escritora novata que había publicado 3 relatos cortos en Literary Vanguard. Taihei negó con la cabeza para sus adentros. Literary Vanguard no era más que una revista de nivel básico. Como colaborador habitual de Harvest en su vida anterior, naturalmente la menospreciaba. Fingió sorpresa y dijo, ¿tan estricto? Claro que sí, suspiró Tanaka. He oído que es porque el profesor anterior era tan excepcional que el nivel de la escuela ha subido considerablemente. Además, el profesor Takahashi está entre los entrevistadores. Es conocido por su rigor y sus exigencias en literatura son altísimas. Veo, yo también estoy muy nervioso, dijo Tanaka con una sonrisa amarga y la voz ligeramente temblorosa. Aunque tengo experiencia docente y una sólida formación literaria, para ser sincero, yo tampoco me siento seguro. No terminó de hablar, pero el significado era claro. Taihei apretó el portafolio con fuerza, sintiendo que la presión le ponía los nudillos blancos. Aunque, a su parecer, las obras y experiencias de aquellos aspirantes rechazados no merecían mención, no podía fallar. No podía fallar en absoluto. Por el amor de Umaru, en ese preciso instante, se abrió la puerta de la sala de entrevistas. Una mujer de mediana edad, que parecía muy segura de sí misma, salió con el rostro lívido. Al pasar por la sala de espera, soltó fríamente. No pierdan el tiempo. Esos profesores solo buscan 3 pies al gato. Sobre todo el profesor Takahashi, que solo se dedica a complicar las cosas a propósito. ¿Qué quiere decir con que a su trabajo le falta alma? ¿Quién se cree que es? Tras decir eso, se marchó sin mirar atrás. El ambiente en la sala de espera se volvió aún más tenso. Varios solicitantes que habían estado charlando guardaron silencio y comenzaron a hojear nerviosamente sus documentos. Taihei podía oír a alguien respirando profundamente cerca. Otra persona susurraba algo, como si se estuviera dando ánimos a sí misma. Pasó otra media hora y entonces se mencionó el nombre de Tanaka. Buena suerte, dijo Taihei. Gracias, haré lo mejor que pueda. Tanaka respiró hondo, se puso de pie, se arregló la corbata y entró en la sala de entrevistas. Taihei cerró los ojos y comenzó a recordar sus experiencias pasadas. Había participado en innumerables conferencias académicas, defensas de tesis y clases. Conocía de sobra la presión de enfrentarse al escrutinio, los interrogatorios y los desafíos. Esta entrevista podría resultar difícil para otros, pero para él, fue simplemente una demostración didáctica común y corriente. 15 minutos después, Tanaka salió con el rostro pálido. ¿Qué tal estuvo? Susurró alguien. Tanaka negó con la cabeza, no dijo nada y se marchó inmediatamente. Taihei observó cómo la figura abatida de Tanaka desaparecía gradualmente al final del pasillo, y se sintió más seguro. Parecía que esta entrevista no sería nada sencilla. Pero eso no importaba. Cuanto más difícil fuera, más evidente sería su ventaja. Después de esperar un rato más, la puerta se abrió de golpe. «Toma Taihei», gritó un miembro del personal. El corazón de Taihei dio un vuelco de repente. Se puso de pie, se arregló el cuello de la camisa, cogió su portafolio y respiró hondo para calmar un poco su nerviosismo. Luego, con paso firme, entró en la sala de entrevistas. 5 profesores estaban sentados en la sala de entrevistas. En el centro estaba el director Yamada. A la izquierda, un anciano de cabello blanco y gafas con montura dorada, que se parecía al profesor Takahashi que Tanaka había mencionado. A la derecha, una mujer de unos 40 años, probablemente la profesora Watanabe, la asesora del club de literatura. Más adelante, a los lados, se encontraban el director Sato de la Oficina de Asuntos Académicos y el rector. 5 pares de ojos miraron fijamente a Taihei al mismo tiempo. «Siéntese, por favor», indicó el director Yamada. Taihei se sentó y colocó el portafolio sobre la mesa con una postura serena. «Profesores, les habla Toma Taihei 8. Capítulo 8 Solicitud de empleo, 4, Taihei se sentó y colocó su portafolio sobre la mesa con una actitud serena. «Profesores, este es Doma Taihei», dijo el director Yamada, mirando a los demás profesores. Se graduó de nuestra escuela hace 8 años. Sus calificaciones de entonces, ¿cómo decirlo?
No sería exagerado decir que eran insuperables. Las expresiones de los demás profesores cambiaron ligeramente. ¿Ah? ¿Es él el demonio Taiei? El profesor Takahashi se ajustó las gafas. Me suena su nombre. Tus calificaciones en el examen de ingreso fueron las más altas de toda la prefectura, ¿no es así? Sí. Taiei asintió. No está mal, asintió el profesor Takahashi, pero su expresión permaneció severa. Sin embargo, señor Doma, tener buenas notas y educar a la gente son dos cosas distintas. Acaba de renunciar a su trabajo. ¿Por qué cree que está cualificado para ser el asesor del club de literatura? Estas palabras fueron muy directas, incluso un poco duras. Pero Taiei lo entendió. Educar a la gente era, en efecto, un asunto serio que no admitía descuidos. Comprendo sus preocupaciones, profesor Takahashi, dijo Taiei con calma. Tiene usted razón. Sacar buenas notas no significa que uno sepa enseñar bien. Sin embargo, hizo una pausa por un momento. Creo que el amor y la comprensión de la literatura no desaparecen solo por un cambio de carrera, cualquiera puede decir palabras bonitas, resopló el profesor Takahashi. Entonces, dígame, ¿qué cualificaciones tiene para este puesto? ¿Tiene experiencia docente? No. ¿Tiene experiencia publicando obras? Yo tampoco tengo eso. Entonces, ¿en qué te basas? La voz del profesor Takahashi se tornó cada vez más severa. Los demás profesores miraron a Taiei, esperando su respuesta. El director Yamada miró a Taiei con cierta preocupación, suspirando para sus adentros. Como era de esperar, el inicio del profesor Takahashi fue increíblemente agudo. Al señor Doma le puede resultar difícil, comprendo sus inquietudes, dijo con calma. Por eso preparé esto. Les entregó el portafolio. Los 5 profesores tomaron una copia cada uno y comenzaron a hojearlo. Inicialmente, sus expresiones fueron bastante indiferentes. El profesor Takahashi abrió el libro en la primera página y vio el título la última hoja, frunciendo ligeramente el ceño. Relato breve. Continuó leyendo. Primer párrafo, expresión tranquila. En el segundo párrafo, su ceño comenzó a relajarse. En el tercer párrafo, su mirada se fijó. Tras terminar la obra, quedó atónito. La prosa concisa y la estructura exquisita no se parecían en absoluto a algo que pudiera escribir un aficionado. A su lado, la maestra Watanabe leía la muerte de un funcionario. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente, claramente conmovida por la absurda sátira social y la cobardía humana que Chekhov retrataba. El director Sato miró la última lección y sus ojos se enrojecieron ligeramente. Esta obra sobre el vínculo entre maestro y alumno y el amor por la patria tuvo un impacto emocional tan fuerte que le recordó la emoción que sintió cuando se convirtió en maestro. El director abrió el libro en la sección en el espejo y se sorprendió aún más al leer. La profunda especulación filosófica y la exploración de los límites entre la realidad y la ilusión alcanzaban una profundidad intelectual que superaba con creces lo que se esperaba de un asesor. Incluso podría utilizarse como tema de estudio en un aula universitaria. El director Yamada era el que leía más rápido. Pasaba página tras página, su expresión variaba de sorpresa a asombro, y finalmente a una emoción compleja e indescriptible. Mientras los demás no le prestaban atención, le dirigió una mirada discreta al asistente que estaba detrás de él. El asistente comprendió, sacó un teléfono y rápidamente deslizó el dedo por la pantalla, buscando pasajes clave del texto. Unos minutos después, el asistente se inclinó hacia el oído del director Yamada y le susurró en voz muy baja, sin poder ocultar su asombro. Director, no se encontraron tales fragmentos. Son todos originales. Las manos del director Yamada comenzaron a temblar ligeramente. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala de entrevistas. Solo el susurro de las páginas al pasar resonaba en la habitación vacía. Pasaron 5 minutos. Pasaron 10 minutos. Nadie habló. Todos estaban inmersos en los mundos construidos por esas palabras, como si hubieran olvidado que aún estaban en una entrevista. Finalmente, el profesor Takahashi levantó la vista. Se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Cuando volvió a mirar a Taiei, su mirada ya no era fría y escrutadora como antes, sino que reflejaba una profunda sorpresa, e incluso un poco de asombro. Señor Doma, su voz era algo ronca, con la sequedad propia de la lectura prolongada. ¿Estas obras, de verdad las escribió todas usted? Sí, respondió con calma. Aunque en apariencia se mostraba tranquilo, en el fondo, Taiei se inclinaba profundamente en señal de disculpa ante el vacío. Lo siento, señor O. Henry, señor Chekhov, señor Daudet, y señor Borges.
En este mundo, vuestros nombres no existen. Los tesoros que creasteis con la sangre de vuestro corazón deberían haberse desvanecido por completo en la nada debido al aislamiento del tiempo y el espacio. Eso sería una gran lástima. Ya que he venido aquí con mis recuerdos, permítanme, por favor, actuar como un medium. Dejaré que su brillantez florezca de nuevo en este mundo diferente a través de la punta de mi pluma. Estas palabras que una vez conmovieron mi mundo merecen recibir aquí también la gloria que les corresponde. Por supuesto, la visión periférica de Taiyei recorrió a los atónitos entrevistadores que tenía delante. La culpa que sentía se desvaneció en un instante, reemplazada por la seguridad de tener la situación bajo control. Para proteger la vida cotidiana de Umaru, con gusto tomaré prestado este poder de los maestros. Está hecho. El cambio en la expresión del profesor Takahashi, de cuestionar la microficción a conmocionado por la estructura, el leve temblor del profesor Watanabe ante la sátira de la muerte de un funcionario público, y las manos del director Yamada que intentó ocultar pero que no pudo evitar que temblaran, todos estos detalles le decían, él había ganado este juego. ¿Cuándo las escribiste? El profesor Takahashi respiró hondo y siguió insistiendo. La primera, la última hoja, fue anoche. Las otras 4 fueron reconstruidas esta mañana, respondió Taiyei sin errores. Esta mañana. Los ojos de la profesora Watanabe se abrieron de par en par con incredulidad, y su voz se elevó a varias octavas. Está diciendo que estas 4 obras de madurez, fueron escritas por usted esta mañana. La piel de Taiyei se había endurecido hasta ser tan gruesa como una muralla. Parecía indiferente, como si afirmara un hecho perfectamente común. Sí. Pero, para ser precisos, no fue crear desde cero. Siempre me ha interesado mucho la creación literaria, y he acumulado muchos conceptos y fragmentos en mi mente. Para esta entrevista, simplemente los saqué del cajón de mi memoria, los perfeccioné y los reconstruí. Refinado y reconstruido, murmuró el profesor Takahashi para sí mismo, con la mirada perdida. ¿A esto se le llama, refinar y reconstruir? Volvió a mirar la última hoja. Esa prosa concisa y refinada, esa emoción cálida y conmovedora, esa exquisita estructura en forma de V, esto no era una reconstrucción pasajera. Era claramente una obra maestra que solo podían hacer después de que un maestro literario consumado hubiera dedicado incontables días y noches a la reflexión profunda y al pulido constante. 9. Capítulo 9 Solicitud de empleo, 5. Si todo esto fue solo una mañana de refactorización, entonces el talento de este joven era simplemente ilimitado. Señor Doma. El director, que había permanecido en silencio todo este tiempo, habló de repente, interrumpiendo la profunda reflexión del profesor Takahashi. Usted mencionó anteriormente que tiene un gran interés en la creación literaria. ¿Podría ser más específico sobre su comprensión de la literatura? El corazón de Taiyei dio un vuelco. Aquí viene. Esta era una pregunta trampa y la prueba definitiva. Si Taiyei solo supiera escribir, o se le considerara poseedor de una escritura intuitiva de nivel genio, pero no pudiera explicar por qué escribía de esa manera, su capacidad docente se vería seriamente comprometida. Al fin y al cabo, un escritor no es necesariamente un buen profesor. Pero si lograba combinar estas obras y articular ideas teóricas profundas y sistemáticas, demostraría que poseía no solo talento creativo, sino también la sabiduría para analizar la literatura, que era la principal ventaja competitiva de un mentor. Las comisuras de los labios de Taiyei se curvaron ligeramente. Ese era precisamente su campo de especialización. Director, profesores, dijo, poniéndose de pie. Si me lo permiten, me gustaría usar un ejemplo práctico para responder a esta pregunta. Adelante. Me gustaría simular una clase en el momento. Tomando como ejemplo la última hoja de mi portafolio, analizaré su concepto creativo y sus técnicas literarias. Los 5 profesores intercambiaron miradas. De acuerdo. Entonces, veamos su capacidad docente, dijo el director. El director Yamada tomó la iniciativa de salir rápidamente del aula y enseguida trajo una pizarra blanca. Taiyei se acercó a la pizarra y tomó el rotulador. Enderezó ligeramente la postura, relajó los hombros y, entonces, una cierta aura comenzó a emanar de él. El aura profesional única que le pertenecía tras abandonar su disfraz de empleado corporativo. Profesores, alumnos. Su voz era firme y resonante, con un magnetismo natural. Hoy vamos a analizar un relato breve. La última hoja. Escribió el título en la pizarra. Su letra era clara, pulcra y enérgica. En primer lugar, ¿qué es la microficción? Se giró, recorriendo con la mirada a los 5 estudiantes.
Es un género literario extremadamente conciso, generalmente de menos de 1500 palabras, que utiliza la menor cantidad de palabras para expresar los temas más profundos. Algunos dicen que la microficción es como una carrera de velocidad en la literatura. No se trata de quien corre más tiempo, sino de quien puede explotar con la mayor fuerza estructural y emocional en el menor tiempo posible. Esta metáfora hizo que a los profesores se les iluminaran los ojos. Entonces, ¿cómo creamos suficiente tensión y profundidad en un espacio tan reducido? Taiei escribió 2 palabras en la pizarra: estructura. En la obra La última hoja, vemos un recurso narrativo clásico, comúnmente conocido como final inesperado. Se dio la vuelta y dibujó un sencillo diagrama estructural en forma de V en la pizarra blanca. Punto A. Planteamiento. El médico anuncia que la niña está gravemente enferma. La esperanza se deposita en la última hoja de hiedra que hay fuera de la ventana. Punto B. Clímax. En una noche de tormenta, la hoja cae y la esperanza de la niña se hace añicos. Este es un clímax trágico superficial. Punto C. Inversión. El lector descubre que la hoja que nunca cae fue pintada por un viejo pintor arruinado que se sacrificó en la nieve. Este es el clímax oculto de calidez. Esta estructura en forma de V nos indica que el verdadero poder literario a menudo no proviene de lo que sucedió, sino de lo que el lector comprendió. Hizo una pausa, y su tono se tornó profundo. Justo cuando Taiei terminó de decir esto y estaba a punto de hacer una pausa para dar tiempo a los estudiantes a pensar, una voz severa lo interrumpió repentinamente. Espera un momento. El profesor Takahashi, que había estado frunciendo el ceño todo el tiempo, habló de repente. La pluma estilográfica que sostenía en la mano golpeó suavemente el escritorio, produciendo un sonido nítido. El ambiente en la sala de entrevistas se congeló al instante, y los demás profesores miraron con nerviosismo a este guardián famoso por su severidad. Señor Doma, su análisis estructural es, en efecto, claro. El profesor Takahashi se ajustó las gafas de montura dorada, con la mirada penetrante. Pero, ¿no cree que este tipo de final inesperado resulta un tanto anticuado y forzado en el contexto de la literatura moderna? La literatura pura moderna prefiere los finales de grado cero o los espacios en blanco. ¿Podría esta técnica de giros argumentales gratuitos llevar a los estudiantes a desarrollar el mal hábito de buscar un teatralismo barato? Esta era una pregunta muy capciosa y peligrosa. Si respondía mal, lo tacharían de profesor mediocre que solo enseña fórmulas. El director Sato y el profesor Watanabe sudaron frío al ver a Taiei. Sin embargo, Taiei sonrió. No se trató de un intento torpe de encubrir algo tras ser interrogado, sino, de una sonrisa serena propia de un erudito que había encontrado un alma gemela. ¿Cuestionar el formalismo de la estructura? Un excelente punto de partida. Este nivel de debate académico era prácticamente rutinario para él. Profesor Takahashi, su preocupación es muy perspicaz. La postura de Taiei no cambió, pero su aura se transformó repentinamente, adquiriendo mayor profundidad. En efecto, desde la propuesta de realismo que elimina el arma, la exquisita estructura del final inesperado fue criticada en su momento por ser mecánica. Pero, cambió de tema, y el rotulador que tenía en la mano trazó un elegante arco en el aire. No podemos hablar de técnica de forma aislada del género y el tema. En el género de la microficción, la estructura no es solo el esqueleto, sino el recipiente del alma. Taiei se giró y escribió una palabra en inglés en la parte superior del diagrama en forma de V. Epiphany, epifanía. Joyce propuso en su momento el concepto de epifanía. En este relato, esta estructura inversa no busca una sorpresa barata, sino completar un salto momentáneo de la ironía a la sublimidad. Su voz era firme y potente, y resonaba en la sala de entrevistas. Como pueden ver, sin ese giro final artificial, el viejo pintor no sería más que un borracho fracasado. Pero precisamente gracias a esta estructura narrativa, completa instantáneamente la transformación sagrada de un fracaso mundano a un santo espiritual. Este impacto de trastocar instantáneamente la percepción del lector es algo que una narración lineal no puede lograr. Por lo tanto, esta técnica no es un truco, sino una palanca al servicio de la naturaleza humana. Utiliza lo más sencillo para abordar lo más complejo. Tras hablar, Taiei miró al profesor Takahashi con una sonrisa. Por eso creo que todavía tiene valor pedagógico. Me pregunto si esta explicación le resulta satisfactoria. Silencio. Un silencio sepulcral. La pluma estilográfica que el profesor Takahashi sostenía en la mano quedó suspendida en el aire, con la boca ligeramente abierta. La intensidad de su mirada se desvaneció al instante, reemplazada por una expresión de asombro inconcebible.
Su intención era poner a prueba la estética literaria de este joven, pero no esperaba que la otra parte descartara directamente la teoría de Joyce y realizara un ataque de reducción de dimensionalidad perfecto desde la perspectiva de la función narrativa.